Bien, ya estamos de vuelta acá en Enfoque Cultural en el último programa de nuestra temporada y tal como lo adelantaba Sergio antes de la pausa, tenemos un entrevistado, podríamos decir, de lujo, Sergio. ¿De quién se trata y de qué nos va a hablar? No, que Raimundo del Río Philip es un hombre muy entretenido, parece que es de familia, su hijo es periodista, también Periodista muy conocido. hijo ilustre de la ciudad de San Felipe, su hijo. Raimundo pertenece a una familia que fue propietaria del Palacio de la Hacienda. Cuando niño él jugó en el Palacio, era su casa, y después cuando adulto trabajó en la Hacienda. Y es entonces el testimonio que queríamos desde su casa en Santiago, en Vitacura, dar a conocer a todas las personas interesadas en este tema. Muy bien, veamos entonces la entrevista a Raimundo del Río, quien vivió en el Palacio de Quilpué. Ponga atención. ¿Qué tal? En este programa cultural del Valle de la Concagua tenemos la oportunidad de saludar y conversar con don Raimundo del Río Philip, un distinguido empresario agrícola y también un estupendo agrónomo y hombre amante de la vida y de una gran calidad humana. Don Raimundo, quisiéramos compartir con usted su vivencia respecto a su infancia, porque entiendo que usted cuando era pequeño vivió un tiempo, disfrutó de tener una casa muy especial. Nos referimos al Palacio de Quilpué. ¿Qué tal, Raimundo? Así, muy buenas tardes, oye, gusto verte. Y he tenido mucho agrado de estar contigo y cuando me pediste que conversara un poco de este tema. Realmente yo efectivamente en esa época viví en eso que ahora llaman el palacio, que en ese tiempo se llamaba la casa nomás de Quilpué. Y ahí el nombre de las casas de Quilpué, ese sector, en comparación con uno más arriba que se llama las casas chicas. Bueno, y a mí me tocó, yo nací en Santiago, pero mis padres que habían comprado es decir, mi padre y un tío mío que habían comprado ahí una propiedad poco antes, se fue a trabajar allá, porque él también era ingeniero agrónomo, y yo nací el 35 y él le habían comprado este predio el año 32. Claro. Entonces, en mi primera juventud, infancia, sí, llegué a vivir allá, con mi madre, con mi padre y nadie más, en esa tremenda casa. Es un poco difícil caminar y jugar por todos lados. Bueno, yo tenía 2 o 3 años, así que es difícil que caminara en ese momento, pero en fin. Después pasó el tiempo y yo me vine a Santiago a estudiar, en Santiago en el colegio, en el Liceo Alemán, después en la Universidad de Chile, hasta que me recibí ingeniero agrónomo, y ahí me fui a trabajar allá. Y cuando me fui a trabajar allá, volví a vivir en la casa grande, en esa época ya solito. Oiga, don Raimundo, ahí mira en todas las habitaciones su espejo, ahí había espejo, ¿verdad? No, normalmente, no ningún espejo especial. Era una casa muy linda, muy buena, tenía un subterráneo inmenso que eran como las bases del edificio, donde se suponía que estaba toda los dormitorios de la servidumbre, porque había tenido esa casa muchos abolengos antes. Claro. Todas las servidumbres, después venía el primer piso donde estaba el living, el comedor y los dormitorios, había una sala de billar, me acuerdo, había una pequeña biblioteca, y un tercer piso que era muy pequeño y que nunca se usaba y que nunca entraba nadie ahí. Y por último habían unos, ¿cómo se llaman?, entretechos, que ahora los entretechos son chiquititos y dan a puros ratones. Claro. En esa época el entretecho era como una pieza prácticamente, donde uno podía meterse y habían cosas guardadas. Normalmente guardaban cosas. Claro, guardaban cosas. Y me acuerdo, un recuerdo que yo tengo que había muchos murciélagos. Y
Raimundo, y en el primer nivel estaba el comedor, entonces. Había un gran hall de entrada, me acuerdo, que con una escalinata que subía, había un gran hall de entrada. Después estaba detrás con una chimenea grande que tenía unos escudos, me acuerdo de la familia Lyon, sería Ross, no sé. Edward, tal vez. O Edward. Y en la pieza siguiente era el living, que daba para el otro lado de la casa, o sea, hacia la cordillera, y una terraza que tenía ahí. Y al lado, hacia el sur, digamos, estaba el comedor, que era un comedor muy grande. ¿Cuántas personas en el mundo, a ojo de buen varón, podrían estar ahí? ¿En la mesa del comedor? En la mesa de ese comedor. Yo te diría 8 y 8, unas 20 personas. 20 personas. Claro, una mesa inmensa. Que esa era de donde. Porque en la compra, mi padre y mi tío eligieron algunos de los muebles, lo que era indispensable, porque tú no vas a encontrar nunca una mesa de ese tamaño para llenar el comedor. Pues, así que había que quedarse con la mesa, se quedaron con algunas cosas más, y después ellos pusieron el resto. Y don Arturo Lyon se llevó las cosas que eran, o las habrá rematado, no sé. Yo recuerdo que don Arturo Lyon después se fue comprar tierra hacia el sector oriente, con los dineros que tenían después que pagó sus deudas, en fin, Sí. Y construyó una casa, una casona. Construyó Y una. ahí llevó algunos muebles. Sí, construyó una casa. Don Arturo Lyon, es decir, la familia Lyon, yo no sé si don Arturo, quién, tenía una propiedad que iba desde el Callejón de las Venegas, no sé si lo ubicas tú, que está frente a la Virgen, al Cerro de la Virgen, desde ahí hasta Jahuelpo. Sí. O sea que era Linda propiedad. Era una propiedad más o menos contundente. Claro. Bueno, y después se dividió esto cercano, más o menos, por ahí era mitad y mitad. Lo que vivieron, lo que compraron mis parientes y lo que se quedó en Arturo. Y él construyó una casa, muy buena la casa, pero discreta. Claro, a nivel de lo que era la vida moderna. Claro, claro. Era una especie de capricho de la familia Edward, en realidad. Era un castillo o palacio. A mí fíjate que me han contado, yo no sé si será cierto, que doña Juana Ross, que fue la que construyó, quería ponerlo en la plaza de San Felipe, que era un lado de la plaza de San Felipe, y después no sé qué la hizo cambiar de idea y lo construyó allá. Pues. De hecho, el administrador que tenía ella, don Carlos Hoppenblatt, construyó una casa bastante grande que todavía existe frente al Banco del Estado en San Felipe, en Prat con Porto. ¿Dónde está esa que fue después la cuestión del ejército? Sí, tiene toda la razón. Fue el casino de los oficiales del ejército. El casino oficial, claro. Y ahora es una cosa comercial. Sí, lo restauró el señor Bienzo, que se dedica a ese tipo de gestiones inmobiliarias, y quedó bastante interesante como un proyecto externo. Quedó muy bien. Y porque si uno mira al frente está el Banco del Estado, que lo salvamos en cuanto a estructura arquitectónica de un edificio que queríamos. Ese es un edificio re bonito. Claro, entonces esas dos propiedades en la esquina hacen un contrapunto y uno le permite recordar cómo eran los otros tiempos. Yo me acuerdo del chico, que es el letrero que tenía el número 100 en el Banco del Estado. Sí. Y todavía está el número 100. Oye, Raimundo, y en la casona, digamos, tu familia tenía también los jardines, había que mantener jardines. Claro, ese era el clavo, pues. El clavo, ese era un problema de esa cuestión. No, eran tremendas cantidades de hectáreas. Claro, había 1 o 2 gallos ahí haciendo lo que podían, pero yo te voy a decir que no estaba demasiado cuidado. Los árboles se cuidaban mucho, los caminos que no tuvieran demasiada maleza y poco más, pues, porque eran como 6 hectáreas de parque. Sí. Entonces mantenerse 6 hectáreas de parque para mantenerla impecable, muchos habían necesitado 10 o 12 personas, y eso no había. Pues. El presupuesto dice. Claro, el presupuesto. Oye, y había una piscina también, Raimundo. ¿Dónde sí, estaba? había una piscina al fondo, entre medio de unos árboles, que es cosa que es muy rara porque poner una piscina entre medio de los árboles es medio loco, pero en fin. Y había una casita de muñeca. Ah, qué interesante. Que venía de antes, así como sería de 3x5, una cosa así chiquita, pero con sus puertecitas, sus ventanas y todo, que está ahí cerca de la piscina. Ahora,
realmente era un problema mantener toda esta cuestión porque don Arturo Lyon yo creo que se arruinó de dar fiestas y de traer el personaje y todas esas cosas, porque trajo al príncipe de no sé dónde y al cardenal. Entonces había una servidumbre gigantesca, por lo que yo vi, había pastelero, cocinero, el otro que hacía el de los vinos, en fin, un seremil de gente. Después cuando fue de mi familia, ya habían 2 personas apenas, llegó una persona, 2 personas, para que cuidaran el jardín y otra para que hicieran la comida en la casa y punto. Po. Claro, porque ustedes eran agrónomos, agricultores, Claro, a lo suyo. si todas esas piezas estaban cerradas, fuera de los veranos cuando llegaban las cabros chicos. Claro. En el verano llegaban los cabros chicos de la familia, o los primos, que los conviaban. Mi padre y mi De tío. una prima buenamosa tal vez usted conoció y... Había de todo. Raimundo siempre me gusta conversar con un hombre que yo me felicito conocer. Oye Raimundo, y tú como ahora en el sentido de hacienda probablemente tal, ¿qué fortaleza tenía esta? ¿La hacienda? Donde tú también estuviste trabajando como profesional, como... No, claro, en esa época era bastante rentable todas las cosas, pues la agricultura era mucho más rentable que ahora, efectivamente. Los grandes cultivos eran, para que tú creas, marihuana, viejo. Cáñamo, 50 hectáreas de cáñamo. cáñamo. Por razón alguien me dijo de que la fortuna de los ancestros estaba en la marihuana. Oye, sí, a veces se sembraban 50 hectáreas de cáñamo, se sembraba trigo, se sembraba cebada para la maltería Concagua, que era de unos españoles, se sembraba trigo para Carosi, que estaba... Carosi tenía una oficina en la plaza. Tenía oficina en la plaza donde están los bomberos, ahí por ahí de esa parte. Yo conocí a don Silvio Arzani. Don Silvio Arzani era el hombre. Claro, yo peleaba con él por los precios, claro. Era muy buena persona. Sí, claro. Y me acuerdo de un español que era el que estaba a cargo de la maltería. ¿Dónde estaba esa? Esa estaba en la Alameda, Merced parece que era, al final de la Alameda, por allá. Una casa vieja que todavía existe la casa. No me acuerdo si es Merced o ¿cómo se llama la siguiente? Sí, con Maipú, pero la siguiente de Merced, Freire, ¿no es? Sí, sí. Ahí, Freire es que de Maipú me parece que. Sí, parece que yo escuchaba esa información. Bueno, y lo otro que hacíamos era novillos, pues había bastantes novillos en Gorda que se traían del sur, de Osorno, esas partes. Oye, llegaban unos carros a la estación. A mí me tocó muchas veces ir a buscarlos. Claro. Primero, los carros se perdían. Había que llamar a los ferrocarriles, ¿dónde está el carro? Porque a uno le cargaban allá y le decían, van tantos novillos en el carro número tanto. Entonces uno comenzaba a ubicar dónde estaba el carro con ferrocarriles, pues. Y ellos, curiosamente, sabían dónde estaba el carro cada vez, que yo les preguntaba, porque el servicio ferrocarril era fantástico. Y llegaban ahí a esa bodega que hay detrás de la estación, que había detrás de la estación, y ahí los íbamos a buscar. Y los pobres novillos, pues, que habían pasado 4 días desde Osorno hasta aquí, apretaditos, sin comida a veces, sin agua, sin nada, llegaban, pero apenas andando. Y había que lo llevabas tú? arreando por San Felipe, por la Alameda. Por la Alameda, Maipú. Claro. Hasta salir por allá por Aranahumá. Bueno, y ahí llegábamos, pues, y se recuperaban al tiro, me acuerdo. Bueno, y después se le vendía a mucho compraba ¿cómo se llama? Uno gordito bajo. ¿Estaría don Guillermo Mancilla? Don Guillermo Mancilla también. ¿También? Sí, pero don José Luis Vargas. Don José. ¿Te acuerdas de don José Luis Vargas o no? Tuvo una carnicería. Tuvo una carnicería, claro, cerca del Banco del Estado, claro, ahí en la calle Plaza. Sabía mucho, mirá los novillos, decía, pesa 565 kilos más. Lo ponías tú justo. Entonces parece que tiene mucha grasa, no, ese no, este otro que es patita corta, en fin, ahí le buscaba. Qué maravilla. Oye, Raimundo, ¿y es verdad que también queda un poco de uva de Francia, de esas cepas francesas? En esa época no. En esa época solo había una viña que estaba al lado del callejón de la Venegas y la calle principal que va a Palencón, y era uva país. Ya, no era uva de... No.
Después se plantaron parronales ahí, pero el año, de haber sido el año, yo te diría como 50 y tanto, que estaba don José Olmedo a cargo. Yo creo que tú conociste a don José Olmedo. Sí, conocí a su hijo que ya murió. ¿Cómo el hijo? El Pepe Olmedo murió ahora un no año, sabía. un poco más, fíjate. Yo no tenía idea. No, tuvo un destino muy feliz nuestro amigo, Sí. Pepe Olmedo. Yo lo Supe conocí que lo pasó mal. mucho, desgraciadamente. En fin, entonces, en la práctica eran eso la actividad productiva de la... Eso era básicamente. ¿Tú estuviste ahí? Bueno, y también se plantaron viñas, después se hacía vino, se vendía vino ahí. Sí, eso sí, así, porque yo he escuchado que había vino también. Pero claro, Era bastante bueno, claro, ¿no? se producían como, no sé, ¿cuánto sería? Como 300, 400 mil, no, algo así de litros, 300, 400 mil litros. Y se vendía en Damajuana en ese tiempo, en Chuico. Chuico, Damajuana. En Chuico, claro. 5 y Y fíjate, 10 litros. y curiosamente se vendía todo entre San Felipe y los Andes y gente de los alrededores que ya eran clientes, como quien dice, y venían, se llevaban 50 chuicos, se llevaban 20 chuicos, se llevaban 100 chuicos y se vendía todo ahí. Esta propiedad en realidad está bien trabajada. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por Sí. lo que uno ve, siempre Sí. fue una propiedad, una de las grandes en la zona y bien trabajada. Y después, bueno, después vino la reforma agraria. Pero usted, Claro, claro. estaba todo ahí. No, primero se partió la cuestión. Ya. Y después de eso vino la reforma agraria, donde nosotros hicimos, en toda la época del gobierno demócrata cristiano, nosotros no tuvimos De ningún Frei. problema. De Frei, Frei. porque nosotros jugamos a invertir. Era Porque lo que creímos- se decía, era lo que se decía. invierte y Claro. le viene en la tierra rural. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, era Bueno. como causar... A la señora de abajo, a la heredera, mi tío Raimundo, la hicieron sonar porque le expropiaron todo, porque ella parece que de un marido anterior, no sé cómo era el enredo, tenía otro fondo por acá más al sur, entonces le expropiaron todo, casa incluida, todo. Y a mi padre y a mi que ya había heredado a mi tío en una parte, nosotros jugamos a invertir para, como quien dice, para salvarse la reforma agraria. Y durante el gobierno de Frei no hubo ningún problema, ni un problema, pero vino el gobierno de Allende y yo me acuerdo que en una tarde en Quillota yo fui a la reunión en que estaba el ministro de Agricultura y un gallo medio cojito que había, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo en este momento. Y expropiaron la lista de impuestos internos completa, ni siquiera los nombraron. Esta lista, todo expropiado. Bueno, y ahí entonces nosotros negociamos. Para serte franco, nosotros nos pagaron en bono, eso sí, pero buena parte de la cuestión nos dejaron una reserva de 40 hectáreas. Tengo que realmente, yo no puedo decir que la reforma agraria haya sido justa, ni haya sido, porque nosotros nos pagaron lo que, bueno, un precio no muy razonable, pero en fin, pagaron, cumplieron, nos dieron los bonos y nos dejaron la reserva de 40 hectáreas. Y así terminó la cosa. La casona al final la dejaron como una reserva exclusiva. Te cuento, Pero me has contado que los muebles, las cosas que estaban ahí, se demoraron varios días en rematarse. cuando murió este tío mío, la herencia de él, porque él no tenía hijos, entonces la herencia Se fue, había casado, pero no tenía hijos. se había casado con... Cuando compró tu viejo, tu papi era... ¿Estaba soltero. casado? No, era soltero. No, en ese momento estaba... No tu- sé, fíjate, si estaba casado ya o no. En el año 32 tu viejo era soltero Mi papá era soltero. y tu tío estaba casado. Estaba casado con una doña Berta Uneo. Bueno, después, no me acuerdo cuándo, habrá sido como el 50 y tanto, doña Berta Uneo se murió. Y mi tío se casó con una señora de la cual parece que había tenido amistad por algún tiempo. Se casó con ella y después los expropiaron. Como ella tenía este otro fondo, y no, espérate, primero, no, me equivoco. Primero tenía que dividir con mi papá, porque la herencia de un señor que no tiene hijos
iba una parte a la cónyuge y otra parte a los hermanos. Sí, Que era el único hermano. Entonces a mi papá le tocó quedarse con lo que era originalmente de él y con un pedazo más chico que era lo que heredaba de mi tío. Claro. Y la señora se quedaba, bueno, con el resto. Claro. Ahora, hecho todos los cálculos, esto era más o menos mitimique. Y se partieron por un camino que hay ahí, que no sabría explicarte cómo se llama. En la mitad atravesado de norte a sur. Pero entonces, el palacio quedó en parte de quién? quedó en la parte de la señora. Ya. Y los muebles que habían adentro del palacio, que había que partirlos también, pues, en la misma forma. Sí. Se hizo un gran remate, que fueron anticuarios, Pero fue en la época que estaban los propietarios, es decir, estaba esta señora y mi papá, claro, que eran los únicos dueños. Ellos remataron los muebles, todos los muebles. Entonces, en verdad en el palacio cuando lo expropiaron ya no había muebles. No Interesante había muebles. saberlo, porque yo escuché eso, que es un festival de todos los anticuarios. Sí, claro, fueron todos esos que uno conoce, que ve en el diario, esos fueron todos al remate. Había cosas preciosas. Sí, yo te diría que el living, el comedor y el hall de entrada eran muy bonitos. El resto, normal, eran dormitorios con catre, con camas normales, nada especial. Pinturas sí, habían algunas, pinturas habían bonitas ahí en el living, en el comedor yo me acuerdo que habían pinturas bastante buenas o bonitas y que fueron rematadas por mucha gente de San Felipe. Me acuerdo de Edwin Bey, remató 2 o 3 cuadros. Un amigo mío que se llama Gonzalo Sánchez remató 2 o 3 cuadros. Lo demás, no sé. Hasta yo lo único que rematé fueron unos libritos que tengo guardados, así que como una repisa con libritos chiquititos, así por de recuerdo. Sí. Y nada más, pues. Yo estaba recién casado y no tenía ni cobre, así que. Estaba en otra historia. Todo en el mundo es inquietud. Estaba terremoteada la casa. Sí. Vino un terremoto y quedó media. Bueno, y ahí a mí me convidaron y bastantes otras personas estaban interesadas en reconstruirla, en arreglarla y hacer, no sé, algo. Se pretendía hacer un hotel o un club o una cosa en Cachai. Pero falló porque el costo era muy alto, era como $1 millón de esa época. Estoy hablando del año, no sé, 70 ya. En esa época, en los años 70, he tomado conocimiento de que en una oportunidad fue el general Pinochet y lo llevaron las autoridades de la época para que viera el palacio, que fue para ver la viabilidad de que el gobierno aportara la cantidad que era necesaria para restaurarlo. Yeah. Entonces él miró, echó una ojeada nada más y dijo: no, es posible, mucho dinero, no se puede. Claro, era mucho dinero. Esto lo contó el abogado de la Intendencia Nacional, porque era Sergio Caballero Espinosa. Yo no estaba en esa visita, no estaba. En esa visita no te invitaron. No me invitaron. Bueno, y el caso es que la casa sufrió mucho con el terremoto y se perdió la oportunidad de haber hecho eso, porque el fisco al final resolvió rematarla esta casa. Porque ya llevan no sé cuántos años, pues no llevan qué hacer y ya la gente se está robando las cosas, se está todo cochino. Y eso no es nada raro en el mundo lo que me has contado, porque fíjate que en el tema de la estación de ferrocarril en San Felipe, claro, pasó. Si un día tú tenías una estación, no le una cosa muy... Y pocos días después no queda nada en el mundo, ¿no? A mí, fíjate que me contaron, yo no sé, a lo mejor tú sabes si es cierto, que en una época desaparecieron las estatuas de mármol que hay en la plaza y que después se encontraron. Esa no la sabía. A mí me lo han contado, no lo sé. León me han contado, pero esa de estatuas no sabía. Y ahí están las pobres también. Ahí están, ahora las rayas. Las pobres, todas pintarrajeadas. Acariciando mis manos, sombras nada más. Vendieron, fíjate, hasta la reja, había una reja preciosa de fierro, que me dijeron que tenía un señor por acá, por Rancagua, por una cosa que se llama La Punta, que parece que hay un señor que es como anticuario, así que remató la reja y la tiene puesta. Yo nunca más la vi, pero era preciosa la reja. Bueno, tal vez era parecida a la que quedó en el Palacio de Edward en Santiago, y el Palacio de Edward, lo que hoy día actualmente la Academia Diplomática Andrés Bello. Ah, claro. Era hermana, digamos, mansión a esta.
Ya. Doña Juana Roa intervino con su hijo, lo construyeron al mismo tiempo, con el mismo arquitecto. ¿Y sabes que hay otro? Y la reja, siempre se destaca la gente de la Cancillería, que la reja de acceso, fíjate tú cuando la ves, es muy preciosa, de origen inglés. Nada raro que sea la misma. Pero esa debe ser más chica por el tamaño de la casa. Esta era una reja pero inmensa, viejo, que pasaban los coches por debajo. Ya, Oye, y hay otro hermano de estas construcciones, pues, que es el viejo hospital de Limache, que está en ruinas ahora. Pero si tú lo vas a mirar en la avenida vieja esa de Limache que hay, es igual la decoración, las cositas de la ventana, todo muy parecido. Yo una vez lo descubrí eso, que tiene que haber sido, porque también fue doña Juana Roa, que era una gran filántropa. Si acaso tenía mucha plata. ¿Y qué pasa que ella ¿Te cuento un cuento? Sí. Fíjate que me contaron que una vez doña Juana Roa iba en tren a Valparaíso, porque vivía en Valparaíso, y vio, y andaba, era tan sencilla y andaba tan pobremente vestida, que se sentó un curita al lado en el tren, y el curita cuando se bajó se metió la mano al bolsillo y le dio unos pesitos, y doña Juana Roa se quedó callada. Muchas gracias, padre, que sé yo qué. Oye, dio vuelta la vida, pasaron los años, esto es lo que me han contado, y el curita tenía una parroquia en Valparaíso, y estaba muy fregado plata, no tenía con qué arreglar la iglesia y todo, y de repente llega doña Juana Roa y le dice: yo te agradecido a usted porque usted me ayudó a mí, ahora yo lo voy a ayudar a usted, y le hizo la iglesia. Pero. Qué maravilla, era una dama extraordinaria, porque en verdad ella se casó con un hombre muy mayor, don Agustín Edward, el primero de era muy mayor, sí. Entonces 20 años más que ella, y era primo de ella, y se casó con ella y tuvieron 5 hijos, y él, claro, murió mucho antes que ella murió en 1913. Entonces en la práctica tuvo una fortuna, por ahí leí que era, como por decirlo así, 5 veces más grande que la fortuna de los Lucy, una cosa que es bastante grande. Bueno, solamente haber tenido toda esa tremenda hacienda, pues, si llegaba hasta los baños de Jagüel, pues por ahí cerca. Entonces era una cosa realmente impresionante. Bueno, y ahí murió la casa, pues, y se acabó. Y ahí estamos. Ahí estamos con el hoyo nomás. Pues. Pero ha sido grato esta reflexión entre los dos, y yo te agradezco porque tú eres un hombre, un testigo calificado de todas estas situaciones. Lo que quieres, pues yo quiero tanto San Felipe, pues si llevo 50 años en San Felipe. Pues. ¿Y tienes tu tierra y tú? Y tengo, claro. ¿Con cáñamo, no? No, ahora me dedico a otras drogas más fuertes. Es una broma pesada. Es demasiado blanda la marihuana, hay que tirarse con algo más fuerte ahora. Ahora, claro, el cáñamo suena. Puede ser con un buen vino tinto, por ejemplo. Está bien, Raimundo. Oye, Sergio, cuando se te ofrezca y cualquier cosa, yo te recibo encantado. Primero, porque tengo mucho respeto y amistad contigo. Sí. Segundo, por ser sanfelipeño y porque todos estos temas, oye, le traen a uno algunos recuerdos que es entretenido. Es una belleza. Además, yo sé que tu familia sigue vinculada a San Felipe. Sí, súper vinculado. Mi hijo se casó con una sanfelipeña. Claro. Y que los papás de ella son gente que está allá. Bien, ahí estaba esta entrevista exclusiva, Sergio, te felicito. Yo periodísticamente pienso que, por lo menos yo no he visto una entrevista, un testimonio de alguien que haya vivido en el Palacio Colpé, que haya sido su casa. La encontré muy interesante y te felicito por haberlo conseguido, Sergio. Nosotros estamos realmente entusiasmados con estas propuestas, y por algo también tenemos que saludar y agradecer al señor Bejarano, que tuvo la gentileza de pasar un video que él grabó hace más de 20 años, alrededor de 25 años atrás, 1987, sobre cómo era el palacio en aquella época, y que hay algunas de esas vistas que estamos traspasando a todas las personas amantes de esta programación. Son aportes que ha hecho la gente, nuestra comunidad, y que agradecemos con mucho cariño. Así es. Bueno, y así estamos llegando al final de este programa y de esta temporada de Enfoque Cultural.
En lo personal quiero agradecer a quienes nos vieron, a quienes nos felicitaron, también a quienes formularon algunas propuestas, algunas críticas, porque quiere decir que veían nuestro programa. Y en forma especial quiero agradecer a Sergio Jara Catalán por este aporte importante que está haciendo a la cultura y al rescate de nuestro patrimonio. Sergio, muchas gracias y nos encontraremos en otra temporada, ojalá. Dios mediante, Ricardo, es para mí un placer haber comentado, conversado, haber hecho testimonio en común contigo en todos los temas que nos interesaron, que Gabriela Mistral, que el Palacio Quilpué, que Santa María, en fin, tantos temas que cautivaron esta temporada del programa, y estamos muy contentos de haber participado y estamos muy agradecidos a todas las personas que nos apoyaron espiritual y materialmente para que esto fuera una realidad, y también por supuesto al canal. Sí, un saludo especial al canal, a sus ejecutivos que creyeron en esta propuesta, porque era difícil pensar que un programa de cultura pudiera ser atractivo, y creo que demostramos que sí lo puede ser y que puede ser un aporte. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.